En un pequeño y tranquilo pueblo llamado San Gabriel, escondido entre montañas, vivía un anciano llamado Darío. El pueblo tenía caminos de tierra, casas con techos de paja y madera que, con los años, se habían ido desgastando, igual que las arrugas que el tiempo dibuja en el rostro de las personas. Los habitantes vivían con lo necesario, sin lujos ni grandes pretensiones, pero casi siempre con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, había alguien que, a pesar de tener más que nadie en el pueblo, no lograba ser feliz: Juan, un joven conocido por su riqueza y ambición. La casa de Juan, situada en lo alto de una colina, era la más grande y lujosa de todas. Tenía tierras fértiles, establos con los mejores caballos y una sala llena de objetos traídos de los lugares más lejanos que visitaba. Pero ninguna de esas cosas parecía llenarlo. A pesar de que lo tenía todo, Juan sentía un vacío que no podía explicar. Cada día, al despertar, ese vacío lo consumía un poco más. Solía caminar por los largos pasillos de su casa, observando los cuadros colgados en las paredes y los muebles finos que había adquirido con el tiempo. Pero nada de eso le daba la paz que anhelaba. Incluso sus noches eran inquietas, y la cama, aunque cómoda, parecía no darle descanso. Algo faltaba, pero no sabía qué era. Un día, agobiado por esa sensación de carencia constante, Juan decidió buscar al anciano Darío, quien vivía en una pequeña cabaña al pie de las montañas. Darío, a pesar de tener solo lo necesario para vivir, era el hombre más tranquilo y feliz del pueblo. Se decía que su sabiduría provenía de la simplicidad con la que veía la vida. Juan llegó a la cabaña del anciano en una tarde tranquila. El sol se encontraba ya bajo en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja. Darío estaba sentado bajo un árbol frondoso, disfrutando de la brisa que movía las hojas. Darío, comenzó Juan, con un suspiro de frustración, tengo todo lo que cualquier persona podría desear, una casa grande, dinero, tierras, pero me siento como si no tuviera nada. Es como si todo lo que tengo no fuera suficiente. Siempre quiero más, y nunca soy feliz por mucho tiempo. ¿Por qué me siento así? El anciano, con una mirada tranquila y comprensiva, lo invitó a sentarse a su lado. Juan se sentó en silencio, esperando una respuesta que calmara su ansiedad. Pero Darío no respondió de inmediato. En cambio, permaneció en silencio, observando el movimiento de las hojas de los árboles. Después de unos minutos, Darío comenzó a hablar. Tu inquietud no es nueva, Juan, dijo el anciano con voz suave. Déjame contarte una historia que puede ayudarte a entender lo que te sucede. Hace muchos años, vivía en este mismo pueblo un hombre llamado Esteban. Al igual que tú, Esteban era muy rico, tenía más tierras de las que cualquiera podía imaginar, y su casa era tan grande que, a veces, ni él mismo sabía en qué habitación estaba. Pero, a pesar de todas sus posesiones, Esteban nunca estaba satisfecho. Siempre que veía a alguien con algo que él no tenía, lo deseaba con todas sus fuerzas. Si un vecino compraba una nueva carreta, Esteban inmediatamente quería una más grande y más lujosa. Si alguien obtenía más tierras, él deseaba duplicarlas. Su vida era una constante carrera por tener más que los demás. Pero por más que acumulaba riquezas, su corazón seguía inquieto, como si algo vital siempre le faltara. Con el tiempo, sus ambiciones comenzaron a afectar incluso a su familia. Su esposa, Clara, le advertía con frecuencia sobre el camino que estaba tomando. Esteban, le decía mientras compartían la cena en una mesa interminable, tenemos todo lo que podríamos desear, no es suficiente. Pero Esteban apenas la escuchaba,
sus pensamientos ya estaban ocupados en el próximo trato, la siguiente compra, la oportunidad de agrandar su fortuna. Un día, abrumado por la insatisfacción, Esteban decidió que debía encontrar una solución a su malestar. Viajó a las ciudades más ricas, consultó a los comerciantes más exitosos, habló con los hombres más poderosos, pero nadie parecía poder darle la respuesta que buscaba. Finalmente, llegó a un pequeño pueblo donde conoció a un viejo sabio. El anciano lo escuchó en silencio, y en lugar de darle una respuesta directa, le dijo: si quieres entender lo que te ocurre, ve al bosque cada mañana durante una semana, siéntate bajo el árbol más grande que encuentres y observa. Aunque no entendió del todo las palabras del sabio, Esteban decidió seguir el consejo. Cada mañana, durante 7 días, se sentaba bajo un imponente árbol en el corazón del bosque. Al principio, no sucedía nada extraordinario. Solo veía las hojas agitándose con el viento, los pájaros volando de una rama a otra. Pero, poco a poco, comenzó a notar algo distinto. El árbol no se quejaba cuando sus hojas caían, ni los pájaros lamentaban la fuerza del viento. Todo simplemente existía, en paz consigo mismo. Fue entonces cuando Esteban comprendió que, al igual que ese árbol, la vida no necesitaba ser perfecta para ser suficiente. La satisfacción no dependía de cuántas tierras o riquezas poseía, sino de cómo vivía lo que ya tenía. Regresó a su casa con una nueva perspectiva. Empezó a valorar cada cosa que tenía, desde la comida en su mesa hasta la sonrisa de su esposa. Con el tiempo, el vacío en su interior desapareció, y finalmente encontró la paz que tanto había buscado. Juan escuchó la historia en silencio, reflexionando sobre las palabras de Darío. Durante un largo rato, no dijo nada, pues en su mente se dibujaban imágenes de su propia vida, de su insatisfacción constante y del vacío que sentía a pesar de sus riquezas. Darío lo observaba con una sonrisa serena. «¿Entonces, todo está en mi mente?», preguntó finalmente Juan, como si las palabras del anciano hubieran empezado a esclarecer algo en su interior. «Exactamente», respondió Darío. «No es lo que tienes o te falta, sino cómo miras lo que ya tienes. El inconformismo es como un pozo sin fondo. Cuanto más intentas llenarlo, más profundo se hace. El secreto está en detenerte, en mirar alrededor y preguntarte, ¿es esto suficiente para mí?». El anciano hizo una pausa y miró a su alrededor, como si todo el mundo a su alrededor estuviera en armonía. Luego continuó: «La mayoría de las personas pasan su vida persiguiendo más y más, sin darse cuenta de que ya tienen lo necesario para ser felices. La verdadera riqueza está en saber disfrutar lo que ya tienes. Si siempre buscas lo que te falta, siempre sentirás que no tienes nada. Pero si aprendes a valorar lo que te rodea, verás que lo tienes todo». Juan asintió, comprendiendo poco a poco el mensaje. No sería fácil cambiar su forma de pensar, pero sabía que debía intentarlo. Algo en su interior había empezado a moverse. «¿Y cómo empiezo a ver lo que ya tengo?», preguntó Juan, con un brillo de esperanza en los ojos. Darío sonrió de nuevo, y señalando el cielo, dijo: «Empieza por las pequeñas cosas. El aire que respiras, el sol que calienta tu piel, la comida que llena tu estómago. Todos los días están llenos de pequeños regalos que la mayoría de las veces ignoramos. Agradece por ellos, y poco a poco empezarás a notar lo afortunado que eres». Juan pasó varios días más en la cabaña de Darío, observando la forma en que el anciano vivía. Las mañanas comenzaban con el sonido de los pájaros, y Darío, siempre con una sonrisa, salía al jardín a recoger frutas frescas para el desayuno.
A veces, se detenía simplemente a contemplar el paisaje, los árboles, el cielo, y el aire que parecía más puro en aquellos lugares. Juan pronto se dio cuenta de que la vida de Darío, aunque sencilla, estaba llena de significado. En una de esas mañanas, mientras tomaban el desayuno, Darío miró a Juan y dijo: «La verdadera sabiduría no se encuentra en los libros ni en las palabras, sino en la experiencia de cada día. Todo lo que necesitas para ser feliz está frente a ti, esperando a que lo reconozcas». Con esas palabras grabadas en su mente, Juan regresó a su casa. Al principio, la tentación de volver a su antigua forma de vida era fuerte. Las ansias de comprar más cosas, de conseguir más propiedades, lo perseguían como fantasmas. Pero cada vez que ese vacío volvía a aparecer, recordaba las palabras de Darío y las pequeñas cosas que el anciano le había mostrado. Un día, caminando por su propia tierra, Juan decidió detenerse y observar, como lo había hecho Darío tantas veces. El sonido de las hojas al moverse con el viento, el sol filtrándose entre las ramas, el olor a tierra húmeda. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No porque hubiera alcanzado una meta nueva o adquirido algo más, sino porque, en ese momento, comprendió que lo que tenía era suficiente. Con el tiempo, Juan cambió su forma de ver la vida. Empezó a pasar más tiempo disfrutando de las cosas simples, las conversaciones con los vecinos, las cenas tranquilas en su casa, la sensación del viento en su rostro. Aunque seguía trabajando y cuidando de sus negocios, ya no lo hacía con la misma ansiedad, sino con una renovada gratitud. Un día, mirando el atardecer desde lo alto de su colina, recordó las palabras de Darío: «Todo lo que necesitas está frente a ti». Y sonrió. Ahora lo entendía. La vida es un constante equilibrio entre el deseo de avanzar y la gratitud por lo que ya poseemos. Vivimos en un mundo que nos enseña a desear siempre más riqueza, más éxito, más reconocimiento. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que ya tenemos. La búsqueda incansable de lo que nos falta nos aleja de la posibilidad de disfrutar lo que ya hemos conseguido. La verdadera pobreza no es la falta de recursos materiales, sino la incapacidad de ver la riqueza que ya está a nuestro alrededor. A menudo nos sentimos vacíos no porque carezcamos de algo tangible, sino porque no hemos aprendido a valorar lo que nos rodea. Si siempre miramos hacia adelante, buscando lo que está por venir, nunca veremos lo que ya tenemos en nuestras manos. Es fácil dejarse llevar por la carrera constante de conseguir más. Nos dicen que la felicidad está en el próximo logro, en la próxima compra, en la próxima meta. Pero, en realidad, la felicidad no es un lugar al que se llega, sino un estado del ser. Es la capacidad de estar presente, de disfrutar de lo que nos rodea, de sentirnos completos aun cuando el mundo nos diga que no tenemos suficiente. Hay una gran verdad en las cosas pequeñas, en los momentos que pasan desapercibidos. El canto de los pájaros al amanecer, el calor del sol en la piel, la sonrisa de un ser querido. Estos son los verdaderos tesoros de la vida, pero a menudo los ignoramos porque estamos demasiado ocupados persiguiendo lo que creemos que nos falta. El inconformismo es un pozo sin fondo. Cuanto más intentamos llenarlo con cosas materiales, más profundo se hace. Pero si aprendemos a detenernos, a mirar alrededor y a apreciar lo que tenemos, encontraremos una riqueza que no se mide en objetos o posesiones, sino en la paz interior. El verdadero éxito no está en tener más, sino en saber cuándo ya tenemos suficiente. El mundo no cambiará de la noche a la mañana. Seguirá ofreciéndonos nuevas cosas para desear, nuevos logros que alcanzar. Pero si aprendemos a cambiar nuestra forma de ver las cosas, a valorar lo que ya poseemos, descubriremos que la vida,
tal como es ahora, ya es suficiente. Y es en ese momento cuando encontraremos la verdadera paz. La satisfacción no proviene de lo que conseguimos, sino de cómo vivimos lo que ya tenemos. La felicidad, al final, es una decisión, la de estar presentes, la de estar agradecidos, la de comprender que, en este mismo momento, tenemos todo lo que necesitamos.